Continuamos entonces en República Laica con nuestros invitados Carlos Martínez García y Sergio Aguayo, pero antes de seguir con esta conversación tan interesante, me gustaría que viéramos primero la opinión de nuestros expertos. Laicidad significa, antes que nada, espíritu crítico y apertura al disenso, digamos, a la posibilidad de disentir. Y eso era el tema voltairiano. La idea que yo lucho para que tú puedas decir tus verdades, pero a sabiendas que tus verdades son verdades relativas, vale decir que tú tienes que usar los mejores argumentos en un debate que no se sabe quién gana. La postura dogmática significa que tú tienes algunas ideas que no se pueden discutir. En realidad, la laicidad no solamente es un proyecto que atañe a la relación del Estado con las iglesias. No es una cuestión estricta y exclusivamente de las políticas públicas y de las autoridades estatales. La laicidad, si lo que queremos es construir es en verdad una república laica, tiene que ver también con otros aspectos de la vida colectiva, como son los aspectos culturales. Y en esa dimensión juegan un papel fundamental como creadores y recreadores de valores los medios de comunicación. Por lo mismo, si lo que queremos es tener no solamente un Estado laico, sino una sociedad laica propia de una república con ese término, es fundamental que los medios de comunicación difundan los valores y los principios que son propios de la laicidad: el pluralismo, el respeto a la diversidad, la tolerancia y algo muy, muy importante, la importancia de que cada persona sin discriminación alguna pueda ejercer o no ejercer las convicciones de fe de su preferencia. Bueno, ya vimos estas opiniones, van un poco en el sentido de lo que estábamos platicando. Me quedé pensando precisamente que a veces los medios de comunicación sí reproducen lo que está pasando en la sociedad, pero muy tímidamente y sin presentarlo, digamos, como una verdadera, digamos, como un reflejo, como un espejo de la sociedad. Y en ese sentido a veces es un poco ambiguo. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que si uno ve una telenovela de repente, de cualquiera de estos canales, vemos que ya vemos allí nuevos personajes que son, por ejemplo, homosexuales. Es decir, terminan las televisoras por aceptar una realidad que cada vez tenemos más presente, que es que en nuestro país no nada más hay heterosexuales, sino que hay una comunidad homosexual que también ha reivindicado sus derechos. Pero eso que aparece como tímida y de manera un poco disfrazada, a veces caricaturizada, no es necesariamente lo que sucede en otras áreas de nuestra pluralidad. Ya no digamos la pluralidad religiosa, porque yo nunca he visto a un evangélico en una telenovela, digamos, sino no he visto posturas distintas en términos políticos, posturas distintas en términos de ideologías, etcétera. O sea, los medios no reflejan nuestra realidad, ¿no? Bueno, no reflejan. Es bien interesante lo que dices, porque censuran, o bien lo que están haciendo de manera consciente o inconsciente, no lo sé, es evitar que la sociedad sea consciente de sus derechos y que se organice para defenderlos, en su inmensa pluralidad. Aquí no estoy pensando solo en términos religiosos, sino ideológicos y políticos. Lo que jamás aparece, Roberto, y estaba pensando, es un grupo de mexicanos reivindicando sus derechos o exaltando el derecho que tenemos a expresar nuestra opinión en todos los ámbitos, en cuestionar a la autoridad, en exigirle cuentas. Los valores laicos de los cuales hablaba Pedro Salazar, en el sentido de no solo de valores abstractos, sino de valores que se construyen en la cotidianidad y en instituciones muy concretas. Sobre eso sí no hay nada. Y en ese sentido comparten los mismos valores que los partidos políticos, que los gobiernos, que tampoco quieren a una sociedad organizada. La gran batalla, y tal vez ahí es las otras religiones, la no católica,
están haciendo una labor extraordinaria de organización que ignoro cuál vaya a ser su consecuencia en el mediano o largo plazo, porque hablabas de Chiapas. Bueno, esas comunidades están, si se distinguen por algo, además de su fe, haciendo un lado su fe, es su capacidad organizativa para evitar que beban excesivamente los esposos, en fin, para crear una comunidad más cristiana en el sentido del término que tiene, porque la cristiandad tiene diferentes interpretaciones. ¿Los medios de comunicación hacen esto a propósito o lo hacen por ignorancia, por incapacidad misma para ver lo que es nuestra sociedad? Pues coincido con Sergio que quién sabe si de manera deliberada o no, pero como sea pesa el inconsciente. Y por ejemplo, es esto que tú decías de que se presentan que se representan tímidamente ciertas minorías, se van teniendo cabida en algunos programas, telenovelas o demás. Habría que hacer un estudio detallado, pero me parece que en general sí, se presentan de manera tímida, pero también de forma caricaturizada. No solamente, por ejemplo, los homosexuales, sino también la cultura de la pobreza. Los pobres son presentados ahí de una manera muy esquemática, caricaturizada, de un cierto folclore ahí, como para... Sí. Los indígenas los igual, indígenas igual, Sí. Se siguen presentando y los van exponiendo de esta forma, dijéramos, que no hace justicia a la realidad de la diversidad de esas mismas comunidades. Y no se presenta nunca, como dice Sergio, eso muy interesante me pareció, a alguien reivindicando sus derechos, ¿no? O sea, yo nunca he visto a alguien reivindicando sus derechos como tal en una de estas telenovelas o en uno de estos programas de ficción, ¿no? En comparación, por ejemplo, con otras series de otras televisoras de otras naciones, uno sí encuentra ese tipo de representación de la gente luchando por sus derechos. Yo últimamente, por ejemplo, he visto una serie inglesa que se llama The Mill. Es la historia, de manera, vamos a decirlo así, semejante a telenovela, de la revolución industrial inglesa. Y ahí se ve a las comunidades de trabajadores, hombres, mujeres y demás, reivindicando sus derechos. Y se ve muy claramente cómo la sociedad inglesa se va transformando. Por esa reivindicación de esos derechos. No tenemos entre nosotros algo semejante. ¿Pero es por incapacidad o es mala fe, es ganas de que digamos, de que este país no salga de como está, ¿no? Es la conciencia, Roberto, creo, de que los enormes privilegios de que gozan dependen de que la sociedad no reivindique sus derechos. Y no es tal vez una conspiración deliberada, pero es un consenso que existe. Es lo mismo los partidos políticos, ahora que estamos en campañas y millones de spots. Yo no he escuchado por ahora ninguno que diga, organízate, la comunidad lésbico-gay a defender tus derechos. Muy poco, muy poco. La mayoría hay corrupción, nosotros la vamos a resolver. Los otros son los miserables, nosotros somos los buenos. Hasta ahí llega. Y en televisión el estereotipo del indígena es la India María. Folclórica, dicharachera, pero bien portada. Que respeta las estructuras, que no cuestiona. De ninguna manera aparece la India María organizando a las mujeres de su comunidad para frenar el alcoholismo de sus esposos o combatir al cacique que las obliga a beber Pepsi Cola como parte de un monopolio. Me refiero, estoy pensando en San Juan Chamula, en Chiapas, que hay monopolios hasta del refresco. Y hay poco periodismo de investigación, salvo, digamos, yo veo el programa de Denise Merker, que me gusta mucho, pero hay muy poquito de eso, porque el periodismo de investigación pues implica investigar, meterse a fondo, denunciar cosas, ¿no? No existe prácticamente eso en nuestros medios, y eso está ligado también a una idea de poco cuestionamiento, poca pluralidad, poco respeto a los derechos de los demás, ¿no? Poco respeto además a las libertades. Es decir, ¿dónde están las libertades en los medios de comunicación? O sea, la reivindicación de las libertades. Yo no sé ustedes, a lo mejor, y yo creo que yo veo mucha televisión, oigo mucha radio, pero veo muy poco de eso, ¿no? Sí, en efecto, eso está casi ausente, todo tipo de reivindicaciones.
un poco eso mismo, no un poco, sino mucho, es una negación de derechos. Y alguien uno de los que dio una opinión, uno de los expertos, hablaba de la cuestión cultural. Creo que aquí esto sería bueno incorporarlo, porque cuando ganó el PAN, tanto Carlos Castillo Peraza, cuando empezó a ganar el PAN, y Diego Fernández de Ceballos, perdón, hicieron esta expresión de que era una victoria cultural del PAN. Al paso del tiempo, creo que lo que se ha visto es que no hubo tal victoria cultural, sino la victoria cultural, por lo menos hasta ahora, se ha filtrado más, ha sido más de los principios patrimonialistas del PRI. Y esto está filtrado en todas las fuerzas políticas. Es una de las crisis hoy día de México, que la gente está cansada, porque lo que ha vencido y está venciendo, y tengo la esperanza de que no precisamente por los grupos distintos que reivindican derechos, se organizan para estos avances, que no sea la última palabra, pero hasta ahora lo que vemos es esa victoria cultural priista que está por todas partes. Y me parece entonces que, por ejemplo, lo que decías un poco volviendo Priista y católica, ¿no? Para volver a aquella frase de Fox, ¿no? Por ejemplo. Es decir, monopolios o cuasi monopolios o hegemonías en la manera de pensar, ¿no? Y por ejemplo, lo que comentaba, si lo hacen deliberadamente, quizá pasa lo mismo que hemos visto de todos estos excesos, como si las redes sociales no existieran. Los políticos de todas las distintas tonalidades, pero sobre todo los priistas que han regresado al poder, haciendo uso patrimonialista del Estado, del erario público. Creo que alguien por ahí comentó que siguen haciendo este tipo de cuestiones porque no se dan cuenta que no se dan cuenta. Entonces quizá pasa esto en algunos de estos propietarios de medios, simplemente no registran que la sociedad mexicana cambió, es más exigente, está reivindicando derechos, transparencia en todos los sectores, y ellos siguen comportándose por interés, puede ser, que seguramente lo hay, pero también por esta especie de petrificación mental, de no poder registrar los cambios y la diversificación de la sociedad mexicana. Y entonces es desde las organizaciones civiles, y en eso tienen también un papel definitivamente los grupos religiosos, creadores de ciudadanía, porque no todos lo son, algunos están reproduciendo este sistema patrimonialista, de ser cada vez más exigentes, y que es esta sociedad civil que se organiza, para evocar a nuestro amigo Carlos Monsiváis, la que tiene que seguir documentando estos excesos, presionando y organizándose. Sí. Varios comentarios, sé que nos queda poco tiempo. Qué bueno que recuerdas a Carlos, porque para mí, unas de sus mejores páginas de análisis políticas son las que dedica a entender la reacción social ante el sismo del 85. Brillantes, absolutamente brillantes, porque contrasta la reacción pusilánime y temerosa paralizada de Miguel de la Madrid y de los partidos políticos que ven aterrorizados cómo la sociedad civil se organiza y se moviliza. Y en ese sentido me preguntaba, ¿hasta qué punto no estamos cosificando o dándole un papel excesivo a medios de comunicación que están vaciándose de lealtades, al menos en los sectores más conscientes, que recurren a las redes sociales, que son las que están difundiendo información alternativa? Y desde esa perspectiva hay una terrible paradoja muy parecida a la de Carlos Salinas, que en la medida que modernizaba a México, erosionaba el poder del PRI, de la misma manera que las telecomunicaciones, cuando Total Play de Salinas o Easy de Televisa están promoviendo la banda ancha, no están al mismo tiempo boicoteando su monopolio sobre las mentes y los corazones de la ciudadanía, que buscan, nuevas maneras de... Yo debo decir que hace mucho tiempo que veo muy poca televisión comercial, simplemente ya me refugié en el internet para contratar películas y series, y esa es mi diversión. Bueno, como todos los jóvenes, estás en la gaba de los jóvenes, Sergio, te anuncio. Soy joven. Exacto, porque los jóvenes ya casi no ven la televisión, ven a través de internet lo que ellos quieren ver. O sea, ellos ya escogen más a la hora que quieren lo que quieren ver, ¿no? Igual que tú estás. Y eso cambia completamente el juego, ¿no? Porque hay algo que no se dan cuenta estos que no entienden, que ya somos un país abierto al mundo, y que es imposible
que regresemos a la era del parroquialismo provinciano, en el sentido de que todo lo extranjero era malo y todo lo nacional era bueno. Eso ya se acabó entre las nuevas generaciones. Y sí, yo me siento joven en ese sentido, porque me rehúso a ser sometido a los patrones culturales que me quieren imponer desde la televisión y desde el PRI y desde el PRD y desde el PAN. Claro. Ahora, nos quedan 2, 3 minutos. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué hacemos entonces con los medios? Porque a mí me parece importante que, a pesar de todo lo que hemos dicho, los medios ahí están, siguen teniendo un impacto, y creo que lo más importante es que quizás tendríamos que recordarles de manera permanente que los medios son concesiones públicas, insisto, no son exclusivamente para obtener ganancias privadas o obtener ganancias personales, tienen un servicio, tienen una lógica de servicio público. Y creo que todos los medios tendrían que ser recordados y recordar permanentemente eso, como para replantear su propia actividad. Pero obviamente ellos no lo van a hacer ellos solos, lo tenemos que hacer nosotros, les tenemos que recordar eso, para obligarlos a replantear ese servicio. No sé ustedes, digamos, en términos prospectivos, un minuto cada quien, ¿qué es lo que piensa de esto? Bueno, en efecto, por ahí no son dádivas que hacen estas televisoras al pueblo mexicano, sino al revés, son concesiones públicas, como lo has dicho. No sabemos, por ejemplo, las que han recibido o por lo menos una cadena que sí pagó y que cumplió para tener esta otra cadena televisiva que se supone que va a ser también semejante a las existentes, si por convicción o por propia interés de ganar un nuevo auditorio, se pueda abrir a otros sectores, a otras realidades, otras lógicas, maneras de ver la vida. Eso pues es una hipótesis que me parece que por ahí tendría que ir, porque si va a arar por el mismo lado donde ya está, no tendría mucho futuro, tendría que ganar nuevos auditores. Tú lo has dicho muy bien y lo ha comentado Sergio. Hay sectores cada vez más amplios de la población mexicana que ya no están siendo cautivos de las televisoras de cadena nacional, ¿no? Ven televisión o programas, películas en demanda. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, habrá que seguir presionando desde la misma sociedad civil que sí se ha percatado de que esto tiene que cambiar, seguir presionando, ver los pequeños resquicios existentes, porque no es un monopolio que no tenga resquebrajamientos, los tiene. Hay gente ahí dentro que por las razones que sea se va dando cuenta de que tiene que cambiar, tiene que abrirse, se puede hacer cosas distintas. Sergio. Mira, yo tengo más de 40 años en medios de comunicación y he tenido que enfrentar la censura, en fin, podría contar anécdota tras anécdota de mi paso por la prensa escrita, radiofónica y televisiva. En el fondo lo que he aprendido es que es peor la autocensura que la censura. Aquí es un juego, ellos intentan callarnos y de nosotros depende que nos callemos o que pues les hablemos y digamos lo que creemos, lo que pensamos, respetando por supuesto a los temas que tratamos sin ofenderlos en su dignidad. Desde esa perspectiva yo siento que cada vez tenemos más espacios de libertad, cuando el gobierno de Peña Nieto está intentando cerrarlos por todos lados. Vamos, es una paradoja, pero ese mismo intento está demostrando lo poco que controlan ya las mentes de quienes queremos ser libres. Y eso es lo que para mí me importa, porque sé que tal vez en los años que me quedan de vida no veré el reino de la libertad, la equidad, la justicia, porque pues ha habido, buena parte de la clase política se avicentó, y para mí avicentarse es la metamorfosis de Kafka, pero para convertirse en una cucaracha intelectual priista, cultural priista, autoritaria. Bueno, buena parte de los partidos se avicentaron, yo no me he avicentado, ni en esta mesa, y muchísimos más. Y pues con eso me quedo. Lo demás, pues sí, son tiempos muy difíciles para la libertad de expresión, porque ellos quieren callarnos y de nosotros depende que tengan o no éxito.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación, por estar con nosotros. Y no se vayan, regresamos para, después de un corte, nuestras conclusiones. Los medios de comunicación tienen entonces un enorme reto porque ya no pueden plantearse su actividad como si ellos fueran los únicos que pueden dictar los contenidos. Los contenidos también son dictados a partir de una demanda, y una demanda que se está diversificando, y una demanda además que está requiriendo otras cosas que aparentemente nuestros medios de comunicación electrónicos no están satisfaciendo. Los grandes retos no son solo plantearse nuevamente quizás, no únicamente como empresas privadas que están buscando el lucro personal o el ingreso, digamos, de algunas personas, sino un servicio público que tiene que estar conectado con los valores de nuestra República. Valores que, como ya dijimos insistentemente, son esenciales para nuestra convivencia. Las libertades que hay que impulsar, la democracia que hay que proteger, los derechos de las personas, de las minorías y tantos otros valores como el respeto a los demás, la tolerancia, que los medios de comunicación tendrán que desempeñar un papel central en su protección. Así que, bueno, esperemos que este programa haya tenido alguna utilidad y acompáñenos en nuestro siguiente programa.